Hola, es un placer estar aquí presentando en las jornadas interuniversitarias de investigación en didáctica de la lengua y la literatura. Soy Vicent Briva y la presente comunicación se titula La traducción como interacción persona-máquina. En primer lugar, me gustaría presentarme yo personalmente. Actualmente me encuentro haciendo un doctorado en la Dublin City University, financiado por el grupo de investigación DearReal, y investigo en tecnologías de la traducción, más concretamente en traducción automática. Además, trabajo también como profesor de tecnologías de la traducción en la Universitat Oberta de Cataluña. Imparto docencia en una asignatura de introducción a la programación en Python para lingüistas y también en orientación profesional, tanto en la industria de los servicios lingüísticos como en la academia, sobre tecnologías de la traducción. Además, también soy traductor autónomo y jurado de inglés y alemán a español y catalán y gestiono una pequeña agencia de traducción. Así que en la presentación de hoy, en primer lugar, hablaré y presentaré el contexto actual de la traducción profesional, es decir, dónde nos encontramos, en qué momento estamos, qué hay actualmente o cuál es la situación actual del mundo de los servicios lingüísticos. Me refiero al mundo de los servicios lingüísticos, ya que hablaré no solo de la traducción, sino también de localización, posedición, transcreación y una infinidad o un gran abanico de servicios. Después, todo esto o todo el contexto que presentaré nos llevará a la herramienta por excelencia actualmente, que es la traducción automática, y por lo tanto presentaré qué es y cómo se utiliza la traducción automática en el mundo profesional actual, para posteriormente presentar y definir el motor central o el núcleo de mi trabajo de doctorado, que es la posedición interactiva, que es un nuevo método de posedición que viene pisando fuerte y que puede ser una alternativa muy viable a los procesos o los usos actuales de la traducción automática. Y finalmente presentaré hacia dónde vamos, qué viene después y posibles ramas de investigaciones futuras. El mundo de la traducción o el mundo de los servicios lingüísticos, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es una globalización de nuestra sociedad. Aparece Internet y las barreras desaparecen. Y entonces, ahora nosotros, por ejemplo, en España podemos estar en contacto con cualquier otro país. Esto tiene mucha relevancia para el momento de ofrecer servicios, tanto a nivel de un traductor como es mi caso, por ejemplo, que puedo estar trabajando con un cliente chino o con un cliente en Estados Unidos, como para cualquier otro tipo de proveedor. Las nuevas tecnologías, ya sea tanto herramientas aplicadas al mundo de la traducción o inteligencia artificial, por ejemplo, que hay sistemas de inteligencia artificial que resuelven casos jurídicos automáticamente. Todos estos aparejos o todos estos aparatos o tecnologías nuevas van evolucionando y crecen exponencialmente y provocan una internacionalización de nuestra sociedad. Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo puede acceder, como yo decía, a otros países. Podemos poner el ejemplo de un apicultor, por ejemplo, yo soy de Valencia, un apicultor en Valencia, que produce miel y vende su miel al por mayor o a pequeñas personas o negocios de su pueblo, de su ciudad. Es decir, esa persona solo puede vender o solo puede acceder a este tipo de mercado. En cambio, gracias a la globalización de nuestra sociedad y a la presencia, por ejemplo, de Internet, este apicultor ahora puede crear su propia tienda online, una tienda con la que poder ofrecer también sus mieles en diferentes mercados, como puede ser el alemán, el chino o el estadounidense. ¿Qué pasa con esto? Que para que este apicultor pueda ofrecer sus servicios necesita que su página web o su tienda online, por ejemplo, estén localizadas. Esto hace que aumente la demanda de servicios lingüísticos, ya sea, como he dicho antes, traducción, localización, traducción SEO. Y según un informe de CSA, dicen o esperaban que el mundo de los servicios lingüísticos facturara 56,18 miles de millones de dólares americanos. Este informe
se presentó en el 2018 y es muy probable que esta cifra de facturación del mundo de los servicios lingüísticos sea superada con creces este 2021, incluso después del coronavirus. Se ha visto y se ha estudiado que la crisis o de la pandemia por el coronavirus no ha afectado en gran medida, por no decir que no ha afectado, la facturación de las grandes empresas o de los grandes actores en el mundo de los servicios lingüísticos. Todo esto, esta demanda constante, esta internacionalización e incluso la globalización hacen que la gente necesite los proyectos para allá. Y esto requiere más urgencia y requiere que el contenido se exija con más celeridad y que se necesite a la mayor brevedad posible. Y entonces, en este contexto, pasamos a necesitar una herramienta que es clave, por así decirlo, en el mundo actual de los servicios lingüísticos, que es la traducción automática. Es una herramienta necesaria ante el aumento de volumen y la reducción de tiempo para gestionar proyectos. ¿Por qué? Porque nos produce o nos permite aumentar nuestra productividad. Pero para hablar bien de ella debemos saber qué es la traducción automática. Podríamos definir la traducción automática como el proceso de traducción, mediante un sistema informático compuesto por ordenadores y programas de textos informatizados escritos en una lengua origen a textos informatizados en una lengua meta. Es decir, todo el mundo conoce el traductor de Google o incluso DeepL, en el que yo, por ejemplo, introduzco una frase en inglés y se me produce automáticamente y de manera instantánea una frase en castellano. Esta sería la lengua meta y sobre la que trabajaríamos. Históricamente ha habido diferentes tipos de traducción automática que han ido evolucionando y mejorando a medida que la potencia computacional iba avanzando y se creaban nuevos sistemas. Inicialmente la traducción automática que se utilizaba era una traducción automática basada en reglas, es decir, una serie de lingüistas redactaban una serie de reglas que decían la palabra X en inglés es muy probable o lo más probable es que se traduzca por la palabra Z en castellano. Y después había una serie de informáticos que programaban una serie de programas capaces de interpretar y de ejecutar las reglas lingüísticas que elaboraban los lingüistas. No obstante, con la globalización y la aparición de corpus bilingües muy potentes en línea y gratuitos, permitió que la traducción automática basada en reglas, que era muy costosa porque hacía falta mucha gente que redactara todas las reglas, permitió que hubiera un tipo de aprendizaje profundo no supervisado. Es decir, la traducción automática estadística aprende automáticamente mediante procesos iterativos y matemáticos de corpus bilingües, de grandes corpus bilingües, un texto en inglés paralelo con un texto en español y tras un proceso matemático se generaba un motor de traducción automática que aprendía a traducir gracias al corpus bilingüe que se había utilizado en el entrenamiento. Posteriormente se mejoró incluso esa nueva traducción automática estadística y actualmente estamos en un proceso en el que se utiliza la traducción automática neuronal. Es el tipo de traducción automática más avanzada, también aprende a partir de corpus, pero tiene algunas desventajas y es que se necesita una gran potencia computacional, se necesitan GPUs, que son unos procesadores que no están al alcance de cualquier persona y el entrenamiento o creación de estos motores de traducción automática requieren grandes inversiones de dinero. Por ejemplo, cada vez que el traductor de Google entrena o actualiza su motor de traducción automática, se estima que el coste puede ascender hasta los 400.000 euros. Como vemos, es muy difícil que muchas empresas o que muchos actores que necesiten servicios lingüísticos puedan acceder a este tipo de traducción. Y como todo, ¿por qué interesa tanto la traducción automática? La traducción automática interesa porque se utiliza en un proceso de posedición. Es decir, la máquina propone el texto en bruto, es decir, la frase en la lengua meta, y la traductora debe adaptarse. Tradicionalmente se ha seguido el siguiente proceso.
Yo introduzco un texto digital en la lengua origen que se envía a un motor de traducción automática. El motor me ofrece una propuesta de traducción en bruto estática muy importante del texto en la lengua meta y la persona poseditora cambia, altera o modifica el texto si lo considera necesario. Se ha demostrado que la posedición puede aumentar la productividad de las traductoras porque pueden traducir más palabras en menos tiempo. No obstante, la tarifa de traducción suele reducirse, se deshumaniza a la figura de la traductora porque, como ya hemos comentado, la máquina es la que propone, es la que tiene esa originalidad, esa creatividad y la traductora es la persona que debe analizar la frase en bruto y ver si es correcta o no y adaptarse a lo que ha propuesto la máquina. No obstante, acaba de aparecer un nuevo proceso o una nueva forma de posedición que se llama posedición interactiva y que puede cambiar el enfoque, ya que en este proceso o en este tipo de posedición, la traductora es la persona que propone el texto y la máquina es la que constantemente va adaptándose. Por tanto, la posedición tradicional es una posedición estática. En esta estaríamos hablando de una posición interactiva. La traductora empieza a escribir el texto en la lengua meta. Cada vez que se escribe una palabra, el sistema ofrece una propuesta de compleción en tiempo real y la traductora puede entonces aceptar la propuesta con un tajo de teclado o continuar escribiendo para rechazarla. Un ejemplo que podemos ver aquí se ha extraído de LILT. Aquí podemos ver en típica estructura de una herramienta TAO el texto origen arriba en francés y el texto meta, que es la propuesta de traducción o de compleción aquí podemos ver la propuesta de compleción del motor de traducción automática y el color azul significa la palabra por la que la traductora está poseditando. Aquí podemos ver que conforme la traductora escribe, la propuesta de traducción se actualiza. Entonces la traductora puede aceptar o rechazar. También veremos a continuación que cuando la traductora introduce, en vez de reverse isolated, acepta la traducción que ha introducido anteriormente la traductora y vuelve a proponer lo que ya había introducido la traductora. Por lo tanto, podemos ver un ejemplo de posedición en el que la traductora es la primera persona que está escribiendo, se conserva la creatividad y la originalidad y es el sistema de traducción automática el que se tiene que adaptar a la persona. Aquí podemos ver, disculpad, aquí podemos ver la metodología que utilizaré en mi proyecto de doctorado y es que en primer lugar se va a hacer un estudio de la interacción persona-máquina, cuáles son las preferencias. Se hará un análisis de la posedición tradicional y un análisis de la posedición interactiva y se hará una serie de cuestionarios para ver cuál es la herramienta preferida por las traductoras. A continuación, se analizarán la productividad y la calidad, es decir, aumenta este tipo de posedición interactiva la calidad al igual que la posedición tradicional. Además, se obtiene una calidad profesional porque es muy importante. Tal vez sí que se aumenta la productividad, una traductora produce el texto meta más rápido que en la posedición tradicional, pero tal vez no conserva la calidad o el texto producido tiene menos calidad. Esto no nos interesaría. Y finalmente será un estudio longitudinal donde las traductoras utilizarán el sistema de posedición interactiva durante semanas para ver su curva de aprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios de la interacción persona-máquina? En primer lugar, la humanización. La persona pasa de ser el actor que se adapta y es ahora el centro de la interacción. La máquina es el elemento que se adapta. Esto es muy importante porque la posición está vista con cierta manera negativa y esto puede hacer que se introduzca la traducción automática y se vea de manera positiva. Además, la vinculación también. Podemos ver que las modificaciones introducidas en un segmento se tienen en cuenta posteriormente. También es clave la productividad. Podemos traducir más palabras en menos tiempo, pero respetando al usuario, la traductora. Y además podemos ser más competitivos. Por lo tanto, se pueden ofrecer precios más competitivos al aumentar nuestra productividad y gastar menos tiempo haciendo una tarea. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Debemos dejar de ver la traducción automática como una enemiga y debemos adaptarnos y verla como una herramienta que nos permite aumentar nuestras capacidades.
Además, vamos hacia una dirección en la que es imprescindible la figura de los lingüistas digitales, hace falta formación en traducción automática y para eso necesitamos, para saber qué puede o qué no puede hacer la traducción automática, necesitamos formarnos, saber los entresijos de esta herramienta. Si no, nos quedaremos fuera del diseño y el desarrollo de estos sistemas y empeorarán nuestras condiciones. Por lo tanto, debemos ver la traducción actualmente como una interacción persona-máquina, ya que las máquinas son imprescindibles para aumentar y mejorar nuestra productividad y el objetivo de este tipo de posición, de esta nueva forma de posición, es ver una forma en la que el factor humano sea el centro. Y ese es el objetivo principal de mi investigación. Así que muchas gracias, ha sido un placer. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, podéis escribirme sin problemas.